iglesia de Cristo reanima. Hola hermanos, buenas noches. Que el Señor esté con todos nosotros y nos ayude. Gracias Juan, una excelente clase. Me gustó que enfatizaste cuando Samuel dice que presidía la escuela de los profetas. Siempre ha habido academia y ha habido institutos ya dentro de la comunidad de los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya, entre comillas, ¿verdad? Gente que está preparado. Si ustedes leen cualquier tratado, la Mishnah o el Talmud de los judíos, que eran comentarios de las escrituras, eruditos en las escrituras, ellos hablan de las academias. ¿Ya? Y Jerusalén, y con otros 5 grandes centros culturales del mundo, se dedicaban justamente a eso. Y Jerusalén tenía esa reputación por la palabra de Dios y por el estudio y de los eruditos sobre la palabra de Dios. Ellos separaban lo que era la política, lo que era la cosa social, las costumbres de los pueblos, pero por sobre todas las cosas la palabra de Dios. Y bueno, gracias por el estudio y también lo que mencionó, 3 cosas, y la que mencionó sobre los hijos. La importancia que tiene, ¿verdad?, el cuidar a los hijos, enseñarles y ser responsables, que la salvación es individual. Y a veces cometemos ese error. Hay hermanos que son brillantes y han hecho una gran, aporte a la palabra de Dios en todos los tiempos y en todas las épocas, incluso ahora. Y sin embargo sus hijos ahí van a trancas y barrancas. Y algunos no son malos, claro, pero otros también se portan en forma perversa, ¿verdad? Pero eso no anula, ¿verdad?, a que sus padres sean hombres temerosos de Dios. Pero a veces fracasamos. Así que, ojo, los que tienen niños pequeños, los que están criando, ya amonestarles en el nombre del Señor, con la palabra de Él. Y la tercera o cuarta es lo que tiene que ver, que me gustó también que el hermano lo mencionara, sobre que ellos le pidieron reyes, como las otras naciones. Queremos tener reyes como los otros, ¿ya? Eso también es un espíritu que siempre está ahí dentro. Hay de repente dentro de la hermandad, en todo el mundo se da, no crean que ahí nomás, sino que en todas partes. Y queremos ser como los demás. Y a veces caemos en el error, ¿verdad? En vez de parecernos más a la iglesia del Señor, a la iglesia del Nuevo Testamento, al grupo de los creyentes, las cosas que satisfacen al Señor y que traen bendición a la obediencia a esas cosas, las queremos compaginar, ¿verdad?, con las costumbres de otra gente. El pueblo de Israel sufrió por la influencia negativa, perversa, mala, de las religiones paganas que había alrededor del pueblo de Israel. Sin embargo, ahí tenían que ellos mantenerse firmes, ¿verdad?, en la fidelidad a Dios verdadero. Gracias, Juanito, que Dios te bendiga. Me encantan a mí los libros en la historia 1 y 2. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con 1 Samuel, 2 Samuel, y después, bueno, el relato de la historia de las 2 crónicas y de los dos libros de Reyes. Ya, interesante. Yo ahora me voy a meter en el libro de Isaías, que Isaías es un señor, un hermano, vamos a decir un hermano, ¿verdad? Claro, un hijo de Dios, entre el 740 y 690 antes de Jesucristo, ¿ya? Y que él tiene que lidiar, ¿verdad?, con el reino del norte, el reino del sur, qué sé yo, etc. Y seguramente en la historia de lo que va a presentar el hermano, también va a haber la rebelión, ¿verdad?, de Jeroboam, y que crean dos naciones, ¿verdad? El norte se llamaba Israel, capital Samaria, y el sur Judea, capital Jerusalén. Y desgraciadamente Efraín era el primogénito, acuérdense, de Israel, el hijo de José, y llegó a ser sinónimo del pueblo del norte, de Israel. Israel y Efraín es un paralelo, digamos, cuando se refiere a Israel y después dice, y Efraín es dedicado a ídolos, se refiere al pueblo de Israel. Y se dice también en Oseas que Efraín fue torta no volteada. O sea, que estaban cocidos por un lado, ¿no? Y no se alcanzó a dar vuelta el pan amasado para que saliera cocido por ambos lados.
Y a veces sabemos, hermanos, así, en esa condición, servimos a Dios, pero a media, estamos medio cocidos, por el otro lado estamos crudos, ¿ya? Crudos en cuanto a la obediencia y en cuanto a la fidelidad de Dios. Vamos a tomar donde quedamos en el capítulo 6, ya el mensaje de Isaías acá. Si ustedes se fijan, dice que capítulo 7, verso 1, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usía, rey de Judá. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, del sur. Estamos hablando del reino del sur, capital Jerusalén. Y luego los profetas menores ya van a hablar, y tu hermana, la rebelde Israel, ya no aprendió de su hermana, y Judá cayó en lo mismo. Primero los asirios lo hicieron polvo, y después los babilonios a Judá, pero para castigar la infidelidad de ambas naciones, de ambos pueblos, que era uno solo, pero que políticamente había sido dividido, como la Corea del Norte, Corea del Sur, como Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Y así las divisiones que se van haciendo, ¿verdad?, aún dentro del pueblo del Señor, llegando a extremos de poner reyes que no eran reyes legítimos, y a poner el sacerdocio que no eran sacerdocios legítimos, y dos cultos idolátricos, uno al norte Dan y uno al sur Betel, que tenían cierta connotación, ¿verdad?, para la historia del pueblo de Israel pasado. Entonces mezclaron, ¿verdad?, cosas de verdad con paganismo y qué sé yo, etcétera, pensando que Dios así adoraría. Y así son los hombres en la política, ¿ya? Y ahí la religión, ¿verdad?, tomó un papel preponderante. Desde el punto de vista económico, fue un éxito total Israel, ¿no es cierto?, próspero y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, desde el punto de vista moral y espiritual, fue un fracaso rotundo. A ver si aprendemos la lección, ¿verdad? Y la conversación de Jesús y la mujer samaritana está inserta en esa historia, en toda esa cosa que se dio, ¿verdad? Cuando le dice que nuestros padres dijeron que en Samaria, ustedes dicen que en Jerusalén. Jesús le dice a la mujer samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos. Los otros dijeron, no, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos. Y eso también nos habla del remanente fiel. Siempre hay en la Biblia un remanente, un grupito pequeño, pero que está comprometido con la palabra de Dios. Dice que estos reyes, dice que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalayas, rey de Israel, dice, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. O sea, en otras palabras, había guerras entre ellos, había disensiones. Y si ustedes se fijan y entran al internet y le preguntan a Google lista de los reyes de Israel y los reyes de Judá, y va, hay una lista. Y yo tengo mis notas sobre la historia del Antiguo Testamento 1 y 2, ¿ya?, donde se le pone una clasificación. Acab, el más perverso de todos. De repente por ahí salía uno bueno, pero más o menos, y etcétera, etcétera. Y interesante, muy interesante. Isaías ahora tiene que lidiar con eso. Acuérdense que dicta más o menos como 100 y tantos años antes que Dios. El primero vino a Siria, ¿no es cierto?, y aplastó, y dice, báculo en mi mano de mi poder, dice, es Asiria, dice el Señor, para castigar a Israel. Y su hermana Judá, no aprendió la lección, y entonces levantó a Nabucodonosor. En el 586, ¿verdad? Se produce el exilio, 70 años en Babilonia, después retorno con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, qué sé yo, y pasan 400 años, ¿verdad?, hasta que viene la manifestación de Dios a través de Jesucristo para restaurar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pero ya no sería una restauración cosmética, sino profunda, completa y final del plan eterno de Dios. Y dice que vino la nueva, y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Esto de confederado, cuando dice la casa de David, la nueva a la casa de David. La palabra que vino la nueva a la casa de David no significa que David vivía o que era su casa físicamente, sino que es una figura para decir, y llegó la noticia, ¿a dónde? A la
monarquía, que eran los descendientes directos de David. Llegó esa noticia, una noticia mala, ¿verdad? Y donde el pueblo de Dios, que se suponía que se habían separado estas 11 tribus, lideradas por este Jeroboam, ya está, que era efraínista, de la tribu de Efraín, dice, se ha confederado con Efraín. O sea, hicieron una alianza política, religiosa, para destruir a Judá, porque Judá siempre estaba diciéndoles que no, ustedes están mal, tienen que arrepentirse. Y el estigma que quedó hasta los días de Cristo sobre Samaria, los judíos ya del sur no se llevaban bien con los samaritanos, y hasta hoy día, incluso estamos en el año 2000, ya hay un grupo rebelde samaritanos que se creen, ¿verdad? Los, vamos a decir así, los herederos de aquellos separatistas. Y confederados significa que se unieron en propósitos, ya sea políticos, militares y religiosos. Dice, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, ¿verdad? El rey del norte, ¿no es cierto? Hijo, dice tú, y Sear Hasú, el remanente volverá. Tus hijos, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. O sea, da ciertos lugares, digamos, territoriales, ciertos lugares, regiones, donde ellos sabían que Dios estaba, ¿verdad?, con ellos. Era parte de su propia existencia, ¿verdad?, de su propia patrimonio que Dios se los había dado. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Esto me llama la atención, lo tengo subrayado aquí. Dice, estos 2 cabos de tizón que humean. ¿Quiénes? Israel, ¿verdad? Efraín, Israel y Siria. Efraín aquí es sinónimo de Israel. Hacen alianza contra Judá, contra el pueblo del Señor. Dice, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros. Es un movimiento político, geopolítico, de conquista, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabiel. Por tanto, el Señor dice así, no subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Israel va a ser destruido por la misma Siria. Dios va a levantar el báculo de mi furor, él dice, el báculo de mi furor está en mi mano, el báculo. Que Dios a veces usa a los mismos incrédulos para castigar al pueblo de Dios. Sin embargo, hay un llamado, hay una cosa muy interesante que dice de que no por eso Dios no castigará a Siria, pero Siria será castigado por sus pecados. Y cuando usa a Babilonia, Nabucodonosor dice, también es mi ira, él representa mi ira y mi furor, pero también castigaré a Nabucodonosor por sus pecados. O sea, no es que Dios esté a favor de los pecadores para que destruyan a sus hijos, sino que a veces el Señor usa a naciones perversas, gente mala, por la fidelidad de su propio pueblo, y levanta enemigos del pueblo del Señor por causa de su pecado. Pero eso no significa que ellos van a quedar impunes. También serán castigados a Siria y Nabucodonosor y Babilonia por lo mismo. Y la casa de Efraín es Samaria, la capital del reino de Israel del norte.
eso no me gusta mi nombre, me voy a empezar a llamar Francisco. Yo soy Efraín Francisco, me voy a empezar a llamar Francisco. Y la cabeza de Samaria, hijo de Remalía, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y habló entonces también el señor Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo y de arriba en lo alto. Le respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Otra vez, la expresión casa de David, pueblo de Dios. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Ahora, aquí hay una cuestión realmente interesante. Estas frases tienen que ser interpretadas en su contexto. ¿Y qué significa os es poco el ser molesto a los hombres? Porque tienen que recibir la exhortación, la palabra del Señor, apelar a la autoridad de Dios para su relación con ellos, sino que también los traes a mi Dios. O sea, no solamente desagradan a los hombres, sino que a Dios. Y provocan al Señor. Dice en el verso 14, y esto es estrictamente mesiánico, y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios. Esto es Dios con nosotros. Es el texto mesiánico, uno de los textos mesiánicos más relevantes que hay en las Escrituras. Fíjense ustedes cómo el mensaje a los infieles, al arrepentimiento, a la comunión con Dios de parte de Isaías por su pueblo, ya está llena de chispazos mesiánicos, ¿verdad? De expresiones futurísticas en la promesa hecha a Abraham, ya acerca de la simiente, acerca de lo que el Señor tiene en su mente, ¿verdad? Cuando habla de la deidad de Cristo. Y ahora, por ejemplo, dice que el Señor mismo os dará señal. ¿Qué es lo que es constitutivo de señal aquí en el versículo 14? Léanlo conmigo, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dos puntos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que es constitutivo de señal? Yo no estoy poniendo trampas aquí a ustedes para también hacer desaparecer como que no saben o qué sé yo, etc. No quiero más representar a nadie en absoluto, por favor. No eres el espíritu que me inspira cuando comparto con ustedes la palabra, al contrario. Lo digo, ¿qué es constitutivo de señal? Que las vírgenes no conciben. La ley de la procreación, ya, si leemos el capítulo 4 o 5, creo que del libro de Isaías, perdón, el capítulo en el capítulo 4 del versículo 1 de Génesis, dice, y conoció a Adán su mujer Eva, quiere decir que entraron, ¿verdad?, sexualmente como hombre y mujer, como hembra y macho. Aquí hay una cuestión interesante. Ya, la ley de la procreación es macho y hembra. El hombre es una mujer al revés y la mujer es un hombre al revés. Uno es femenino y el otro es masculino. Es macho y hembra. Siempre ha sido así. Y siempre será así. Aún están las plantas. Y si a veces hay alguna cosa especial, es porque está hecha así de esa naturaleza. Pero entre los animales hay hembra y hay macho. No hay macho con macho, no hay hembra con hembra, hay macho y hembra. Y dice que la conoció. Dice que fueron llamados varón. Dice, y fue llamada la mujer varona, porque del varón fue tomado. Y el día que Dios creó al hombre, dice que al hombre lo creó varón y hembra. El hombre es uno solo. Por eso cuando los modernistas hoy día, los
los modernistas, los filósofos, la cultura moderna, dice chilenos y chilenas, no señor, chilenos simplemente. Porque si no tendríamos que decir hombres viejos, ciegos, cojos, sordos, mudos, no, los chilenos. Y eso incluye a los chilenos, varones y hembras, a los que constituyen una sociedad, los que constituyen la humanidad sobre la tierra, es varón y hembra. Y dice que se conocieron. No se pueden conocer hombres con hombres porque esa es una aberración, es una transgresión a la naturaleza de Dios y a la naturaleza divina y a la naturaleza humana, natural. No es hombre con hombre, no es mujer con mujer, no señor. Dice que es una abominación y ¿cómo se dice? Contaminación. Hoy día el hombre sufre más contaminación y los verdes no hablan de eso, ni los partidos políticos y todo lo demás, y están contaminando la tierra. Indudablemente que cada persona a veces nace con situaciones muy difíciles de llevar, pero eso no prueba, ¿verdad?, que tiene libertad para violar todas las leyes morales y espirituales, incluso sociales, que tiene la sociedad humana sobre la tierra. Y no solamente ahora, sino también en el pasado. Miren lo que pasó con Sodoma y Gomorra, lo mismo. Lo mismo. Hoy me he enterado que la arquera de la selección femenina se casó con otra mujer. Eso no está bien. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso estamos como estamos, en una sociedad, como decía el hermano Juan, perversa. Dice, toda generación perversa y maligna es aquella que no se sujeta a la voluntad de Dios. Sed salvos, dice Pedro, de esta perversa generación. Y toda generación mala y perversa demanda señal. Toda generación que no se sujeta a la voluntad de Dios es una generación mala y perversa. Y van ahí los políticos, y van todos, y todos dicen ellos y ellas, y ellas, y tonterías de ese tipo, ese puro modernismo, ateísmo, ¿no es cierto? Y la gente se siente feliz, ni siquiera sienten vergüenza. Ahora no pueden decir conviviente con la que vive, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, trae a tu marido, dice, no tengo marido. Bien has dicho, le dice el Señor, porque 5 has tenido y este no es tu marido. No va así la cosa. La familia es la columna vertebral de la sociedad, y cuando se violan todas esas leyes espirituales, incluso naturales. Yo un día hablaba con un señor que era ateo, le decía, ya, perfecto, dejemos aparte la Biblia, compórtate entonces como dice la naturaleza. Como dice la sociedad, como dice el hombre, que el hombre es inteligente y todo lo demás. Bueno, entonces, sé una persona decente, honrada, trabajadora, amante de tu mujer, respetuoso de las leyes, solidario, misericordioso, bondadoso, bueno, ayudador, sé un buen vecino, un buen empleador, sé un buen trabajador. ¿Me entienden? Ahora, aquí dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió. El segundo paso, primer paso es entrar sexualmente. El segundo paso es concebir. Hay mujeres que no conciben y que hacen muchos esfuerzos y esfuerzos médicos y tal, y al final conciben. El hermano Philip Morgan estuvo casado como 10 o 12 años con la hermana Betty y no podían tener familia, y adoptaron 4 hijos. Y después que habían adoptado 4 hijos, el Señor los bendijo con 2 de ellos. El Señor es el que hace las cosas. Pero a veces nosotros estamos, ¿verdad?, en una situación tan terrible. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y entonces dio a luz. Conocerse sexualmente, concebir y dar a luz. Volvamos ahora al libro de Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí está hablando del origen divino de ese hijo, porque las vírgenes no conciben. ¿Se acuerdan de mi introducción al Evangelio de Lucas? Que tuvimos casi un trimestre hablando de eso solamente. Ahora empezamos al libro, capítulo, versículo. El otro día estuvimos hablando del capítulo, versículo. Cuando el ángel le dice, bienaventurada eres la mujer, que si yo empieza a hablar con ella, el ángel Gabriel, y le dice,
porque vas a tener un hijo. Y dice, ¿cómo será eso? Dice María, si no conozco varón. Dice, el Espíritu del Señor vendrá y te cubrirá con su sombra, porque el santo ser que nacerá será hijo de Dios. En Lucas, en la genealogía que se da desde el punto de vista de María, de David y Natán, la genealogía por parte de José era de David y Salomón. Y los dos convergen, ¿verdad?, en María y en José. ¿Y qué es lo que dice ya el libro de Lucas? El libro de Lucas, la genealogía del libro de Lucas. Comienza de adelante para atrás, a diferencia, ¿verdad?, de la genealogía de Mateo. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 3 de la genealogía de Cristo? Dice, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared. ¿De quién está hablando? De Cristo, pues, ¿verdad? La genealogía de Cristo. Pero en el versículo 13 dice, hijo de Natán. Y Natán era hijo de David. Y David era hijo de Isaí, verso 32, etcétera, etcétera, hasta que llega al verso 38. Dice, hijo de Enos, hijo de... Pase atrás, hijo de Adán, hijo de Dios. Cristo es hijo de Dios. Nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay hermanos aún en la Iglesia de Cristo liberal y de otros hermanos que están negando hasta, ¿no es cierto?, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es constitutivo de señal. Y eso era lo que creían los cristianos primitivos. Y eso era lo que enseñaban. Indudablemente que después, en los siglos siguientes, hubieron gente que se apartó de la verdad, hombres herejes, que fueron, qué sé yo, copiando se fueron contaminando, ¿verdad?, con las religiones falsas, hasta que llegaron a poner a María para poder decir que los niños nacen con pecado, y se habla de la concepción de María, la inmaculada concepción de María, que cuando María fue engendrada, Dios en forma milagrosa le quitó el pecado original para que Cristo no heredara ese pecado porque era el Hijo de Dios. ¿Por qué no dicen la verdad? Era hijo de una virgen y que la virgen fue una madre de alquiler y que fue para él entrar al mundo, ¿verdad?, y tener comunión con el mundo y presentarse como el Hijo del Hombre. Porque Cristo vino como hijo de hombre. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios en cuanto a la promesa eterna y sus características espirituales. Hijo de David, derecho al trono para cumplir la profecía que sería hijo de David el Mesías. Y dice el Hijo del Hombre. Y dice del Hijo del Hombre para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. Y muchos traducen esta versión de la Biblia. Hay Biblias que tienen que tener mucho cuidado. Yo veo a los hermanos con mucho desparpajo usar Biblias que no son traducciones, son parafrasis. Parafrasis es una composición, lo más que se pueda acerca al relato, pero con lenguaje que la gente pueda entender. Pero a veces le quitan la palabra y ¿saben lo que ponen? Dicen, varias versiones, y las tengo aquí yo en mi oficina, en mi biblioteca. Dice, el Señor mismo dará señal, he aquí una joven concebirá. Yo conozco a todas estas jóvenes que conciben. No es constitutivo de señal que una joven conciba. Lo constitutivo de señal es que esa persona rompa el esquema de la naturaleza. ¿Qué es lo que es un milagro? La suspensión de la ley natural. ¿Qué es la concepción de nosotros, cada uno de los que estamos en esta plataforma? Seguimos las leyes naturales, somos de esta tierra. Pero Jesús no. Jesús no fue engendrado por voluntad humana, sino que el Señor puso a través de su poder y obró el milagro, suspendió la ley natural, hizo crecer en el vientre de María a Cristo, para que el Hijo de Dios fuera el Emmanuel entre nosotros.
Cristo es la manifestación gloriosa de Dios en la tierra, y por eso se hizo hombre, y es el Hijo del Hombre, para enseñar a los hombres cómo ser hijos de Dios. Hermanos queridos, no nos dejemos engañar con modernistas y liberales. Y no hablo de hermanos liberales, hablo de los liberales que piensan de todo, que se casen todos los hombres. Por eso yo mencioné, y no estoy más representando a nadie, salió en las noticias, está ahí en todas las noticias, como gran cosa destacada, ¿no? Se casó la arquera de la selección femenina de Chile. Y luego viene el remache. Mujer con mujer. Hermanos, vivimos en un mundo perverso. Y siempre ha sido así. Los que se oponen a la voluntad de Dios. Los que antes se juntaban a vivir y le decían, sí, no se le puede decir conviviente, suena muy feo, ¿no? O estamos reajuntados. Antiguamente en los campos se decía, se casaron detrás de la puerta. No, ahora decimos pareja y pasa piola. Y de repente se junta con una pareja, después tiene otra pareja y así van, qué sé yo. Se parecen a los artistas de Hollywood. Hay personas que se han casado 30 veces. ¿Casado? Bueno, que los hombres puedan hacer lo que quieren, pero eso no significa que Dios aprueba aquellas cosas. Y por eso estamos como estamos. Hermanos queridos, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es divino. Les voy a recordar otro texto del libro que nunca se les olvide. Marquen sus Biblias, por favor, hermanitos queridos. Marquen sus Biblias. En Lucas, en el relato del ángel con María, le dice que respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Acaso no es suficiente si somos creyentes? Hay más evidencia en este relato que en la evidencia que hacen o cuentos o mitos urbanos que la gente inventa. 4 palabras clarísimas, verso 35, subrayen su Biblia. La palabra Espíritu Santo, Altísimo, Santo Ser, Hijo de Dios. No puede ser más potente este texto para hablarnos de lo que Isaías dice. Por tanto, el Señor mismo dará señal en aquel día cuando sean redimidos que una virgen concebirá. Hermanos queridos, una expresión hebraica y del folclore israelita. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo. Leche y miel, podemos determinar qué es lo que es la leche y qué es lo que es la miel, todos los derivados que tienen, las propiedades, no solamente alimenticias, medicinales, y escoger lo bueno. ¿Saben ustedes que las úlceras se curan con leche? Gente que sufre de úlceras, hoy día se operan, claro, porque está la ciencia tan avanzada, pero si no, tendrías que tomar mucha leche. Y la leche tiene propiedades medicinales estomacales increíbles, increíbles, sobre todo para heridas intestinales, interiores, del tracto, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, del sistema digestivo. Las úlceras. Antiguamente a los enfermos de úlcera le daban mucha leche. Y en muchos de los casos, si se seguía el tratamiento adecuado y en un tiempo prolongado, esa persona tenía y seguía un régimen alimenticio de cosas no irritantes, ácidas y cosas por el estilo. Eran curados de eso. ¿Usted cree que Dios no nos ha dado todas las propiedades medicinales en la naturaleza misma? ¿Cómo no? Los del pueblo de Israel comían maná y se ha hecho un estudio que para sobrevivir casi
2 millones de personas en el desierto comiendo maná, desayuno, almuerzo, once y cena. Y eran sostenidos y no se enfermaban. Y tenían todas las proteínas, todas las vitaminas, todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Dios sabe mejor que nosotros. Y todas las plantas tienen alguna propiedad. Incluso ahora se está descubriendo que la marihuana no tiene digamos, el estigma, ¿verdad?, de la droga, sino que usando las propiedades de esa planta puede tener principios curativos, como las hojas del tabaco para infecciones del dengue, de enfermedades de la piel, de heridas que empiezan a cangregarse, la gangrena empieza, qué sé yo, que tienen a veces que mutilar un brazo, una pierna o alguna parte del cuerpo, alguna persona, con cataplasmas, ¿verdad?, de hojas de tabaco encima, y limpias, por supuesto, y todo lo demás higiénicamente tratadas. Por ejemplo, la vid tiene más de 176 propiedades medicinales, pero la gente hace licores fuertes, se embriagan, toman vino hasta emborracharse y cometer crímenes y toda clase de maldades y matar gente, conducir borracho y matar gentes. Pero todas las cosas que Dios hizo en la naturaleza fueron buenas cuando se usan legítimamente. Hermano, pero ese es otro tema. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es así la palabra de Dios. Es así el mensaje de la palabra de Dios. Hasta que nosotros podamos paladear, podamos degustar y podamos digerir lo que es la palabra de Dios, ustedes serán limpios. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, una época muy corta. Dice que el hombre comienza su maldad en su juventud. Cuando se rompe el ciclo de niño a joven, empieza la maldad. Y cuando la niña se hace mujer, empieza también la maldad. Y nosotros tenemos eso. Tenemos eso. ¿Cuánto nos sufren los padres cuando sus hijas con 13 o 14 años están embarazadas? ¿Cuánto nos sufren los padres cuando un hijo irresponsable, ¿verdad?, empieza su actividad sexual muy joven y trae mucho sufrimiento a la familia, a esa niña, a él mismo, y de ahí para adelante queda marcado hasta el resto de su vida, y a veces con mucha tristeza, a veces no, pero es lo menos los no, pero los más, bueno, ahí están sus padres apoyando, qué sé yo, y todo lo demás, y esa es la manera más fuerte y más triste y fuerte de aprender la lección. Y algunos la aprendieron para gracia de Dios, para bendición de sus padres, gracias a Dios. Hermanos queridos, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, se haga joven, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Asiria, Israel. Todas estas expresiones que usan aquí los escritores, además que Isaías, ya les dije, era de estirpe real, era uno de los nobles del pueblo de Israel. Además era un erudito, era una persona educada, culta, y tenía una pluma muy fina, pero que esa pluma era manejada por el Espíritu de Dios. Y el intelecto del hombre conjugaban, ¿verdad?, el pensamiento que Dios quería comunicar a los demás. Eso es inspiración. No, lo escribieron los hombres. Bueno, hay muchos hombres que escriben muchas novelas y muy bonitas y todo lo demás. Pero cuando tiene el tinte del Señor. Jesús le dijo, vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuándo nosotros ignoramos las Escrituras y el poder de Dios? Cuando no le atribuimos el origen que esa palabra de Dios tiene. Empapada, escrita y señalada por el Espíritu Santo. Si no, estamos perdidos.
Todo lo que estamos en esta plataforma, si no creemos eso, estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo. Hágase miembro de cualquier cosa que se exista, pero si usted quiere salvar su alma, tiene que entender que la palabra de Dios está empapada del Espíritu Santo. Podemos conocer la letra, pero si no conocemos el Espíritu que la inspiró, nos vamos a transformar en meros religiosos y ya está. Porque Jesús dijo, pues bueno, y la Escritura dice también, ¿no?, que la letra mata, más el Espíritu edifica. Algunos se van al otro lado y dicen, no, que los que tienen mucha educación, esos son los que de la letra mata, qué sé yo, y se refieren a la letra secular. No, señor. Todos son inteligentes. Todos los hombres son inteligentes. Nadie nació con una estrella en la frente. Nadie es más que nadie. Dios nos ha dado a todos una porción de la inteligencia divina, de la chispa divina en nosotros. Y el hombre es inteligente porque tenemos la chispa divina en nosotros. Y a veces algunos la desarrollan mejor, otros más, otros vamos a trancas y barrancas. Pero hermanos queridos, cuando nosotros nos empapamos del Espíritu que inspiró las Escrituras, vamos a crecer espiritualmente. Nos va a hacer mejores personas. Nos va a hacer mejores en todos los sentidos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores esposos. Esposas. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Dios va a levantar un rey pagano para castigar a Israel cuando se dividió, cuando se separó, cuando quebrantó a su hermano. Se dividieron Israel y Judá. Judá, capital Jerusalén, Israel, capital Samaria. Judá, capital de adoración, Jerusalén. Israel, capital Samaria, culto de oración, Dan al norte y Betel al sur. Reyes que no eran reyes, sacerdotes que no eran sacerdotes. Métanse en la concordancia y busquen reyes que no eran reyes, sacerdotes que no eran sacerdotes. Y alguien me lo dice, me interrumpe. Y acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, acuérdense de las plagas de la mosca, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, ¿verdad? Infección y aguijón. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, simbolizados por estas moscas y estos aguijones de las abejas, ejércitos. Ejércitos. Y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas saldrán. Y en aquel día el Señor, en aquel día, ¿cuál día? ¿El día del juicio final? No, en el día que Dios hará juicio por la maldad de esa gente. No siempre el día del Señor significa el día del juicio final, sino que significa cuando Dios juzgará a su pueblo por sus pecados. Aquí se refiere al juicio que Dios haría a través de Asiria, porque confederados Efraín y Asiria castigarán a Judá. Pero el Señor castigará a Asiria por el pecado de ellos mismos, después y a Efraín también, que será destruido. Y ya nunca más, pero queda el remanente. Dice, y Judá hizo lo mismo, y no lo aprendió su hermana, la rebelde Judá, de lo que le había pasado a su hermana Israel. Con navaja alquilada serán llevados esclavos. Con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, serán llevados cautivos. Cabeza y pelo de los pies y aún las barbas también quitará como esclavos, los van a pelar al cero. Y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas. Y a causa de la abundancia de leche, quedarán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Unos poquitos, unos cuachitos. Quiero terminar hasta el 25 rapidito. Y acontecerá también que en aquel tiempo, cuando el Señor hará juicio por el pecado de Israel y el pecado, después más tarde de Judá, que al lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata, será para espinos y cardos. Ruina espiritual, física, moral. ¿Se han fijado ustedes que a veces
Cuando llegamos a extremos increíbles, no solamente llega la ruina moral espiritual, sino también económica. Y de todo, con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollada de los ganados. Hermanos queridos, ¿cuánto mensaje se podría contemporizar hoy día de los profetas? ¿Saben por qué? Quiero decir una cosa. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del Señor siempre es el mismo. Desde el jardín del Edén hasta este día. Dios habla, el hombre hace. El hombre desobedece, Dios castiga. El hombre se arrepiente Dios guarda misericordia y lo restaura. Y así vamos, up and downs, como dicen los ingleses. Aquí el hermano que es profesor de inglés, Juanito, nos puede enseñar eso. El up and down de la sociedad, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social, como ustedes quieran llamarlo. Que el Señor me los bendiga a todos, me los guarde. Y acuérdense, cómanse el libro. Cómanse el libro. Que el Señor los bendiga a todos.